a seguir la vida completa de un eritrocito, de un glóbulo rojo. Lo veremos nacer en la médula ósea, un proceso que llamamos eritropoiesis, y lo acompañaremos durante toda su vida hasta que, ya viejito, es reciclado de una forma increíblemente eficiente. Es la historia de una célula, sí, pero de una célula sin núcleo cuya única misión es clave para que podamos respirar. Para entender bien esta historia, la hemos dividido en 6 partes. Empezaremos viendo dónde está la fábrica de la sangre. Luego veremos el proceso de maduración, cómo una célula se convierte en un glóbulo rojo. Analizaremos quién da la orden de producir más. Después veremos qué pasa cuando muere y cómo se recicla todo. Nos detendremos en el ciclo del hierro, que es crucial. Y para terminar, hablaremos de 2 vitaminas imprescindibles, la B12 y el ácido fólico. ¡Vamos allá! Bien, primera parada. ¿De dónde salen todas las células de la sangre? Pues no aparecen de la nada, claro. Se originan todas en un tejido muy especializado que funciona literalmente como una fábrica biológica que no para nunca. Y aquí lo primerísimo es aclarar 2 conceptos para no liarnos. Una cosa es la hematopoiesis, que es el proceso general, la formación de todas las células de la sangre. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todo. Y otra cosa mucho más específica es la eritropoiesis, que es la línea de producción que se dedica exclusivamente a fabricar glóbulos rojos, los eritrocitos. Hoy nos centramos en esta última. Algo muy curioso es que esta fábrica de sangre no siempre está en el mismo sitio. Durante el desarrollo fetal, al principio, la producción empieza en la vesícula umbilical. Luego, el hígado y el bazo toman el relevo. Y ya al final del embarazo, la médula ósea empieza a coger protagonismo. Pero una vez que nacemos, la médula ósea roja se convierte en la única y principal fábrica de sangre para el resto de nuestra vida. ¿Y en un adulto dónde encontramos esta médula ósea roja activa? Pues sobre todo en los huesos del esqueleto axial. Fijaos en los datos. La pelvis se lleva la palma, con un 34% de la producción. Las vértebras le siguen de cerca con un 28%. O sea que entre la pelvis y la columna ya tenemos más de la mitad de toda la fábrica. El resto se reparte entre el cráneo, el esternón, las costillas y una pequeña parte en los extremos de los huesos largos como el fémur o el húmero. Vale, y en el origen de todo, en la cima de la jerarquía de esta fábrica, ¿quién está? La célula madre pluripotencial, la stem cell. Esta célula es increíble por 2 motivos. Uno, puede dividirse para crear más células madre como ella, es decir, se autorrenueva. Y 2, puede diferenciarse para convertirse en cualquier tipo de célula sanguínea. Es el ancestro común. ¿Y cómo la identifican los científicos? Pues por su DNI molecular. En su superficie tiene unos marcadores llamados c-KIT y SK1. Por eso es c-KIT más y SK1 más. Pero lo más importante es que es LIN, o sea, negativa para marcadores de linaje. Esto nos dice que aún no se ha decidido, que es totalmente indiferenciada. Muy bien, ya tenemos a la célula madre. Ahora vamos a ver el increíble proceso por el que una de sus descendientes se compromete y se transforma paso a paso hasta convertirse en un glóbulo rojo maduro y funcional. Este esquema es básicamente el mapa de ese viaje. Arriba del todo está la célula madre, que da lugar a células progenitoras cada vez más especializadas, las famosas unidades formadoras de colonias o UFC. Y a partir de ahí ya empiezan a aparecer las células que podemos reconocer al microscopio como precursoras de los glóbulos rojos. Es una secuencia de maduración perfectamente organizada. Esta transformación dura entre 5 y 6 días y es una auténtica metamorfosis. Todo empieza con el proeritroblasto, la primera célula que ya sabemos que va a ser un glóbulo rojo. Luego se convierte en eritroblasto basófilo. Se llama así porque su citoplasma es muy azul, está a tope de ribosomas fabricando hemoglobina. Después pasa a ser policromatófilo. Aquí la hemoglobina empieza a acumularse y el color cambia. Y aquí llega el momento más espectacular, el eritroblasto ortocromático. La célula condensa su núcleo al máximo, lo hace una bolita densa y lo expulsa. Se deshace de él para dejar todo el espacio posible a la hemoglobina. Lo que queda es una célula ya sin núcleo, el reticulocito. Todavía tiene algunos restos de ribosomas y ARN. Y en este estado sale de la médula ósea la sangre. ¿Y en la sangre de una persona sana, cuántos de estos reticulocitos encontramos? Pues más o menos un 1% del total de glóbulos rojos. Este número, el recuento de reticulocitos, es súper importante en la clínica. Es un chivato de cómo está trabajando la médula ósea. Si el número sube mucho, es que la médula está produciendo a toda máquina, por ejemplo, para compensar una hemorragia. Perfecto, ya sabemos cómo se fabrican, pero ¿cómo sabe el cuerpo si necesita fabricar más o menos? ¿Quién pulsa el botón de más producción? Pues el sistema de control es una maravilla de la fisiología que depende, sobre todo, de una cosa, el oxígeno. En la cadena de mando funciona así. El sensor principal de oxígeno está en los riñones. Cuando las células de los riñones detectan que llega poco oxígeno, o sea, hipoxia, en su interior se estabiliza una proteína llamada HIF1 alfa.
Este HIF-1 alfa es un factor que va al núcleo de la célula y activa el gen que produce una hormona, la famosa eritropoyetina o EPO. La EPO sale a la sangre, viaja por todo el cuerpo y cuando llega a la médula ósea es como si gritara «¡Más producción!», estimulando a los precursores de los glóbulos rojos. Y aquí entendemos perfectamente una cosa muy importante en medicina. En un paciente con insuficiencia renal crónica, sus riñones están dañados y no pueden producir suficiente EPO. Sin esa señal, la médula ósea no recibe la orden de fabricar glóbulos rojos. El resultado inevitable, anemia. Es una consecuencia directa de que esta cadena de comunicación se ha roto. Pero la vida de un eritrocito, por muy importante que sea, tiene un final. Dura unos 120 días, y cuando se hace viejo y pierde flexibilidad, el cuerpo lo elimina. Pero ojo, no es una simple destrucción, es un programa de reciclaje increíblemente eficiente para no perder nada valioso. La inmensa mayoría de esta jubilación de glóbulos rojos, entre un 80 y un 90%, ocurre fuera de los vasos sanguíneos. Es lo que llamamos hemólisis extravascular. Son los macrófagos, sobre todo los del bazo y el hígado, los que los cazan y los fagocitan. Solo un pequeño porcentaje, entre un 10 y un 20%, se rompe directamente dentro de los vasos sanguíneos, en la hemólisis intravascular. Vamos a comparar las dos vías. En la extravascular, que es la principal, el macrófago se come el glóbulo rojo y lo descompone dentro. La parte de proteína, la globina, se rompe en aminoácidos que se reutilizan. El hierro del grupo hemo se recupera cuidadosamente y el resto del grupo hemo se transforma mediante la enzima hemo-oxigenasa en biliverdina y luego en bilirrubina. En cambio, en la intravascular, la hemoglobina se libera directamente a la sangre, y eso es un problema porque es tóxica, así que el cuerpo necesita un plan B. Y ese plan B es un equipo de limpieza de élite. Para la hemoglobina que queda libre en el plasma, hay una proteína llamada aptoglobina que la atrapa inmediatamente. Forma un complejo que el hígado retira de la circulación, evitando que se pierda hierro por la orina. Y si la hemoglobina se rompe y libera el grupo hemo, que es todavía más tóxico, hay otra proteína especialista, la hemopexina, que lo captura y también lo lleva al hígado para procesarlo de forma segura. De todo lo que se recicla del glóbulo rojo, el tesoro más preciado, sin ninguna duda, es el hierro. El cuerpo lo maneja con un control y una eficiencia que rozan la perfección. El metabolismo del hierro es un sistema de control finísimo. Pensadlo, de una dieta normal ingerimos entre 10 y 20 miligramos de hierro al día. ¿Pero cuánto absorbemos en el intestino? Apenas 1 o 2 miligramos. Justo lo necesario para compensar el miligramo que perdemos cada día por descamación de células y demás. La clave aquí es que no tenemos un mecanismo para excretar activamente el hierro que nos sobra. Por eso todo, absolutamente todo el control del hierro corporal se juega en la absorción intestinal. El viaje del hierro desde la comida hasta la sangre tiene varios pasos. Primero, el hierro de la dieta suele estar en forma férrica, F3+, y para absorberse tiene que pasar a forma ferrosa, F2+. La vitamina C ayuda mucho en este paso. Una vez como F2+, entra en la célula del intestino a través de un transportador llamado DMT1. Luego, para salir de esa célula y pasar a la sangre, necesita usar una puerta de salida, un canal llamado ferroportina. Ya en la sangre se une la transferrina, la proteína que lo transporta de forma segura por todo el cuerpo. El hierro que no se usa de inmediato se guarda como ferritina o si hay mucho, como hemosiderina. ¿Y quién controla esa puerta de salida? ¿La ferroportina? Pues aquí entra en juego la hormona protagonista de esta historia, la hepsidina. Se produce en el hígado y actúa como el regulador maestro del hierro. Cuando el cuerpo tiene suficiente hierro, el hígado produce más hepsidina. Esta viaja por la sangre, encuentra la ferroportina en la célula intestinal, se une a ella y hace que se degrade. En la práctica, la hepsidina cierra la puerta de salida del hierro, bloqueando su absorción. Y este mecanismo es clave para entender la llamada anemia de la enfermedad crónica. En situaciones de inflamación, el cuerpo produce unas moléculas llamadas citoquinas, como la interleucina 6. Pues bien, la IL-6 le da una señal potentísima al hígado para que fabrique hepsidina a espuertas. ¿Qué hace este exceso de hepsidina? Bloquea la ferroportina, no solo en el intestino, sino también en los macrófagos que reciclan el hierro. El resultado es que el hierro se queda atrapado dentro de las células. Hay hierro en el cuerpo, sí, pero no está disponible para hacer nuevos glóbulos rojos, y eso es una anemia. Y ya para terminar, tenemos que hablar de dos aliados fundamentales, porque puedes tener todo el hierro que quieras, pero si te falta vitamina B12 o ácido fólico, la fábrica de glóbulos rojos se atasca por otro motivo completamente distinto. Es súper importante diferenciar el tipo de problema. Si falta hierro, lo que falla es la producción de hemoglobina. El resultado son glóbulos rojos pequeños y pálidos, una anemia microcítica. En cambio, si lo que falta es B12 o ácido fólico, el problema es otro. Estas vitaminas son esenciales para fabricar ADN. Sin ellas, las células precursoras en la médula ósea no pueden dividirse correctamente.
El núcleo no madura bien, pero el citoplasma sigue creciendo. Esto crea unas células gigantes y anormales, los megaloblastos, y al final salen a la sangre glóbulos rojos muy grandes, macrocitos. Esto es una anemia megaloblástica. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto todo el ciclo de vida del eritrocito, un sistema de una complejidad y una regulación asombrosas, desde la célula madre hasta el control del hierro y las vitaminas. La reflexión final es inevitable. ¿Cómo factores tan comunes como nuestra dieta o un estado de inflamación crónica pueden poner en jaque a un sistema tan vital, tan esencial para mantenernos con vida?